En el podcast de hoy hablaremos sobre las hermanas Agazzi, la inclusión a través del juego. Pero, ¿quiénes eran? Rosa y Carolina fueron dos pedagogas nacidas entre 1866 y 1870 en Bolego, Verona. Ambas estudiaron en la Escuela de Magisterio de Brescia, Italia. En 1892 reflexionaron sobre cómo era la educación infantil en Italia y crearon el método Agazzi, que su base era la participación, la reducción de la dureza escolar y fomentar un trato cercano. En 1895 toman la decisión de crear su propio centro, llamado Scuola Materna. Rosa presenta su método en Turín en 1897, basándose en los principios de Froebel, que era el creador de los jardines de infancia. En 1927 ambas hermanas se retiran, muriendo entre 1951 y 1945. ¿Y cuál era su metodología y pedagogía? Pues era un método muy sencillo, creado para los niños más desfavorecidos. Consiguieron disminuir los gastos económicos utilizando materiales muy baratos y que podían encontrarse en cualquier casa. En 1984, el 60% de las escuelas italianas utilizaban el método Agazzi. Utilizaban la música como lenguaje cognitivo, cultural, crítico y expresivo a la vez que estético. Sus principios pedagógicos era poner al niño como centro de todo, tener y inventar en el orden, tener autonomía, relación con el niño, naturaleza, respeto, entre otras cosas. A través de este lenguaje se podían adquirir habilidades y destrezas que permitiesen una sensibilidad estética. Como dato, he de destacar que el aprendizaje no solo está en la escuela y que se debe tener un contacto directo entre profesor y tutor del niño. Eso está dentro del método Agazzi. ¿Cuál es el objetivo principal del método Agazzi? La característica principal del método es la necesidad de proporcionar a los niños un clima de contención afectiva, de amor, cariño y cercanía, con lo cual su método se caracteriza por la similitud que propone entre el ambiente familiar y el ambiente escolar. Las hermanas sostenían que las actividades cotidianas y similares a las de su hogar contribuyen a que los niños pudiesen ir descubriendo el orden, es decir, la forma correcta de llevar a cabo las rutinas diarias y la colocación de los objetos y utensilios. En definitiva, el método Agazzi es un enfoque educativo que se centra en el desarrollo integral de la persona, promoviendo la educación a través de la experiencia y la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. El principal objetivo del método es formar individuos autónomos, críticos y comprometidos con la sociedad. Las hermanas Agazzi fueron muy importantes en su época, dejando así una gran huella en la historia italiana. Este método se extendió al resto de Europa. En España no tuvo gran influencia, aunque se adoptaron varios elementos de su método, como los dibujos o las contraseñas. Las hermanas Agazzi son las precursoras en la innovación en la educación infantil, gracias al desarrollo de los materiales de uso diario sin coste como herramientas didácticas para la evolución educativa de sus alumnos. Los materiales que usaba, o baratijas como ellos le llamaban, eran los materiales que sus alumnos ayudaban a recoger y los llamaban materiales vivos. En cuanto a su repercusión, en la actualidad este enfoque educativo sigue siendo relevante, ya que se alinea con tendencias pedagógicas contemporáneas que enfatizan el aprendizaje activo, la participación del estudiante y el desarrollo de habilidades socioeconómicas. Además, en un mundo en constante movimiento, donde la adaptabilidad y la creatividad son fundamentales, el método Agazzi puede ofrecer una base sólida para la educación. Bueno, la inclusión a través del juego en una aula actual está relacionada con el método de las hermanas Agazzi. En la actualidad, el método de las hermanas Agazzi puede incluirse en el juego de numerosas formas. Este método busca abarcar una serie de puntos y se necesita una serie de juegos y actividades. Estos se deben realizar de forma continuada. Algunos juegos o actividades que se nos ocurren son: cada mañana realizar actividades o juegos interactivos relacionados con la higiene personal, de forma que todos participen; realizar actividades con materiales traídos de casa, dando rienda suelta a la imaginación de cada alumno y alumna. De esta forma guardamos el estilo de las hermanas Agazzi, usando materiales no de la propia escuela, sino traídos por los propios alumnos y alumnas, de forma que aquellos alumnos de niveles socioeconómicos más bajos no se vean excluidos, sino que al contrario se sientan más integrados. Realizar actividades de forma que el objetivo principal sea trabajar la inclusión de los alumnos y alumnas. Estas son algunas formas de incluir el método de las hermanas Agazzi en el juego en las aulas actuales, aunque si bien es cierto, este método puede incluirse de numerosas maneras con infinidad de actividades. ¿Cómo trabajaba la hermana Agazzi en el juego?
Bueno, la metodología de las hermanas Gatti se enfoca en crear un ambiente familiar dentro de la escuela, inspirada así en la escuela nueva del siglo XIX. Prioriza las necesidades e intereses del niño, promoviendo una educación activa basada en el juego, la naturaleza y lo social. Organizaban el aula de tal forma como un hogar, realizando actividades cotidianas para enseñar el orden y fomentaban el aprendizaje a través de la manipulación de objetos. Integraban en el aula una expresión corporal, música, dibujos espontáneos y actividades de cultivo para desarrollar varios aspectos como son los cognitivos, afectivos y psicomotores, vinculando así la enseñanza a los 4 principales elementos: la tierra, el aire, el agua y el sol. Por último, voy a hablar sobre la diferencia y similitudes entre María Montessori y las hermanas Gatti. Comenzaré hablando sobre la diferencia. Dentro de los principios pedagógicos, las hermanas Gatti tienen un enfoque en la educación de la primera infancia, aprendizaje a través de la experiencia y la vida cotidiana. Le dan énfasis en actividades prácticas y la interacción social. Por otro lado, María Montessori piensa que los niños son más curiosos y autodidactas, por lo que el profesor puede proporcionar un entorno preparado para el aprendizaje autodirigido. Dentro del objetivo educativo, las hermanas Gatti tienen una formación total de la personalidad del niño, una educación en valores, moral y espiritualidad para los futuros ciudadanos. Por otro lado, María Montessori tiene un total desarrollo del niño, fomentando así su independencia, autonomía, autoaprendizaje, habilidades cognitivas y emocionales. Dentro de los materiales y ambiente, las hermanas Gatti le dan un énfasis a actividades prácticas y a la vida cotidiana, usando objetos y situaciones diarias para enseñar conceptos y valores. Por otro lado, María Montessori usa materiales específicos y un ambiente diseñado para la independencia y exploración sensorial. Dentro del contexto religioso, la hermana Gatti tiene un enfoque dentro de la iglesia, educación moral y religiosa importante, mientras que María Montessori tiene un método laico utilizado en contextos religiosos y laicos. Por último, las similitudes entre María Montessori y la hermana Gatti son las siguientes. Ambos enfoques se centran en la educación de la primera infancia, reconociendo la importancia de los primeros años en el desarrollo. Destacan la observación meticulosa de los niños para entender sus necesidades e intereses, adaptando así la enseñanza en consecuencia. Defiende también la creación de un entorno de aprendizaje preparado, estimulante y seguro para los niños. Enfatiza la autonomía e independencia y toma de decisiones por parte del alumnado, basa también sus prácticas en el respeto hacia el niño como persona, permitiendo así su participación activa en el proceso educativo. Reconocen también la importancia de abarcar el desarrollo total de los niños, incluyendo aspectos emocionales.